El día que colapsó Brightwell Enterprises comenzó con un simple malentendido. Xavier Cole, CEO multimillonario de la firma líder en ciberseguridad de la industria, entró al vestíbulo vestido con lujo discreto, sin fanfarria ni séquito. La recepcionista Ashley Monroe le echó un vistazo a su piel negra y a su ropa de diseñador informal antes de descartarlo como alguien que no pertenecía allí. Las entregas son por atrás, dijo con una sonrisa burlona mientras los guardias de seguridad lo sujetaban por los brazos. Mark Reynolds, vicepresidente ejecutivo, reconoció a Xavier de inmediato, pero no dijo nada, permitiendo que la humillación se desarrollara. Mientras lo escoltaban hacia afuera, la expresión de Xavier se mantenía inescrutable, sin delatar la respuesta calculada que ya se formaba en su mente. Para la tarde, las acciones de Brightwell comenzarían su caída libre. Para fin de mes, la empresa dejaría de existir. Xavier Cole no creía en la venganza. Él creía en las consecuencias. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás viendo esto hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de estar suscrito, porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no querrás perderte. La luz de la mañana se filtraba a través de la imponente fachada de vidrio de Brightwell Enterprises, proyectando largas sombras sobre el vestíbulo de mármol impecable. Xavier Cole ajustó la manga de su suéter de cachemira color carbón mientras estaba de pie al otro lado de la calle, estudiando el edificio que albergaba una de las startups de ciberseguridad más prometedoras del país. La estructura de 38 pisos brillaba como un monumento a la riqueza y la innovación, su arquitectura elegante un testimonio del ascenso meteórico de Brightwell en la industria tecnológica. Xavier no era fanático de las entradas dramáticas. A pesar de ser el fundador y CEO de Cole Innovations, un imperio tecnológico valorado en miles de millones y especializado en software de ciberseguridad de vanguardia, integración de inteligencia artificial y plataformas de seguridad financiera, prefería hacer sus evaluaciones preliminares sin llamar la atención. No era vanidad, era estrategia. ¿Estás seguro de entrar solo?, le había preguntado esa mañana Jacob, su jefe de seguridad. Puedo tener un equipo listo en 20 minutos. Xavier solo sonrió. La mejor forma de entender la cultura de una empresa es ver cómo tratan a las personas cuando no saben que están siendo observados. Ahora parado frente a la sede de Brightwell, Xavier ajustó su reloj Patek Philippe, una sutil muestra de riqueza que la mayoría no reconocería a menos que supiera qué buscar. Su atuendo era intencionalmente discreto. El suéter de cachemira, los pantalones a medida y los zapatos italianos de cuero artesanal hablaban de una riqueza silenciosa, no de ostentación. No llevaba gemelos con diamantes, ni logotipos de diseñador gritando por atención. Solo líneas limpias y un ajuste perfecto. Los sellos del verdadero lujo. Una multitud de empleados cruzaba las puertas giratorias, apurados por el ajetreo de la mañana del lunes. Xavier observó un patrón. Un hombre blanco alto, con un traje azul marino, se acercó a la entrada y las cabezas se volvieron. Las sonrisas se iluminaron. El personal de seguridad asintió con deferencia, y la recepcionista enderezó visiblemente su postura. El hombre no llevaba gafete, claramente no era empleado, pero fue tratado con respeto inmediato. Interesante, pensó Xavier. Cruzó la calle con paso firme, uniéndose al flujo de personas que entraban al edificio. El cambio inmediato en la atmósfera fue palpable. Donde otros recibían gestos de bienvenida, Xavier sentía miradas de reojo. La mirada de un guardia de seguridad se prolongó un segundo más de lo normal. Una joven ejecutiva apretó su bolso con más fuerza al pasar junto a él. El vestíbulo en sí era una muestra del diseño corporativo moderno. Mármol blanco, acero pulido y piezas de arte abstracto que probablemente costaban más de lo que muchos empleados ganaban en un año. Un escritorio de seguridad flanqueaba el lado izquierdo, mientras que la recepción dominaba el centro del espacio. Detrás de ella se sentaba una joven de cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa ensayada que no llegaba a los ojos. Ashley Monroe estaba en su elemento. Como guardiana del escritorio principal de Brightwell, ejercía un poder sorprendente para alguien tan junior en la jerarquía corporativa. Ella decidía quién pasaba y quién recibía evasivas. A medida que Xavier se acercaba, ella deslizaba el dedo por su teléfono, ignorando a un joven pasante que permanecía incómodo junto a su escritorio. «Disculpa», dijo el pasante tímidamente. «¿Podrías decirme dónde se está llevando a cabo la conferencia de Miller?» Ashley puso los ojos en blanco de forma dramática, sin molestarse en levantar la vista de su teléfono. «Consulta el directorio», respondió,
haciendo un gesto vago hacia una pantalla electrónica en la pared del fondo. No soy Google Maps. El pasante se alejó apresurado, con el rostro encendido por la vergüenza. Ashley esbozó una sonrisa burlona y volvió a concentrarse en su feed de redes sociales. Aquella pequeña muestra de poder parecía energizarla. Se enderezó la chaqueta de diseñador con una satisfacción visible. Xavier se acercó al escritorio, observándolo todo. La placa con el nombre Ashley Monroe, coordinadora de relaciones con invitados. El reconocimiento enmarcado como empleada destacada de hace 6 meses. La pulsera sutil pero inconfundible de Tiffany en su muñeca. La forma en que sus ojos se alzaron para evaluarlo y luego bajaron de inmediato, desestimándolo. «Buenos días», dijo Xavier, con una voz que transmitía la tranquila confianza de alguien acostumbrado a dirigir reuniones de alto nivel. «Tengo una reunión con Richard Lawson a las 9». Ashley ni siquiera levantó la vista del teléfono. Sus uñas perfectamente esmaltadas seguían tocando la pantalla mientras respondía con indiferencia ensayada. «¿Nombre?» Xavier Cole. Esta vez sí lo miró, evaluándolo rápidamente con la mirada. Su expresión pasó de desinterés profesional a algo más cercano al desprecio. «Claro que sí», dijo con una risita sarcástica. «La entrada de entregas está por atrás, en el callejón de servicio». Volvió a concentrarse en su teléfono, dando por terminada la conversación. Xavier permaneció inmóvil, sin cambiar de expresión pese al desaire. No era la primera vez que enfrentaba esto. La suposición de que no podía ser quien decía ser. No con el color de su piel. No en ese edificio. «No estoy entregando nada», aclaró, manteniendo el tono sereno. «Si revisas el calendario ejecutivo, verás que tengo una reunión a las 9 con Richard sobre una posible alianza entre Brightwell y Cole Innovation». Ashley suspiró con exagerada paciencia. Dejó su teléfono y fingió escribir algo en su computadora, aunque Xavier notó que sus dedos no presionaban las teclas correctas para acceder al sistema de calendarios. «Nada», dijo haciendo estallar la P de forma poco profesional. «No hay nada bajo Cole ni Xavier. Y Richard no tiene reuniones hasta las 10». Se inclinó hacia él, bajando la voz a un susurro teatral. «Mira, no sé qué estás intentando, pero el señor Lawson no acepta reuniones sin agendar, y menos con personas que...». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo su vestimenta antes de continuar. «Podrían estar haciéndole perder el tiempo. Así que mejor deberías irte». La única señal de que sus palabras habían hecho mella fue una leve tensión alrededor de los ojos de Xavier. Se llevó la mano al bolsillo para sacar su teléfono, con la intención de llamar a Richard directamente, cuando la mano de Ashley se disparó, sujetando su antebrazo con una fuerza sorprendente. «Señor», dijo, su voz repentinamente más alta, claramente para atraer la atención. «Ya le dije que no hay ninguna reunión. Debe retirarse». Su agarre se intensificó mientras se ponía de pie, intentando guiarlo físicamente hacia la salida. El movimiento llamó la atención de los empleados cercanos. Las conversaciones se detuvieron y varias cabezas se volvieron hacia el alboroto. Xavier permaneció completamente quieto, sin resistirse ni escalar la situación. Su mirada descendió hacia la mano que aferraba su manga. Luego subió lentamente hasta encontrarse con los ojos de ella. «Quítame la mano de encima», dijo en voz baja. No había amenaza en sus palabras, pero había algo en su tono, una autoridad profunda que hizo que los dedos de Ashley se soltaran de forma involuntaria. Se recuperó rápidamente, el rostro enrojecido por la humillación momentánea. Retiró la mano y alzó aún más la voz. «Seguridad, tenemos una situación». Los empleados en el vestíbulo se habían detenido, fingiendo no mirar. Algunos esbozaban sonrisas, otros lucían incómodos, pero nadie decía nada. Una joven en el nivel del entrepiso se detuvo junto a la barandilla, con una expresión preocupada al observar la escena que se desarrollaba abajo. «¿Hay algún problema?», interrumpió una voz profunda, cortando la tensión en el aire. 2 guardias de seguridad se acercaron, ambos hombres corpulentos con expresiones severas y las manos descansando cerca de sus táseres. «Este caballero», Ashley enfatizó la palabra con burla, «se niega a irse después de que se le informó que no tiene ninguna cita». Los guardias rodearon a Xavier, colocándose estratégicamente, uno ligeramente detrás de él y el otro directamente enfrente, creando una barrera entre él y la recepción. «Señor», dijo el guardia principal con firmeza, «necesito que salga». La expresión de Xavier se mantuvo impasible. «Debe haber un malentendido. Tengo una reunión programada con Richard Lawson para discutir la posible adquisición de...». «Señor», interrumpió el guardia, ahora sujetándolo del brazo, «podemos continuar esta conversación afuera».
El segundo guardia se acercó más, formando un muro de intimidación. Salga por su cuenta antes de que tengamos que escoltarlo. En todo el vestíbulo, la audiencia había crecido. Algunos empleados se quedaron cerca de los ascensores, las tazas de café detenidas a medio camino hacia los labios mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. Ashley permanecía tras su escritorio, los brazos cruzados sobre el pecho, con una sonrisa satisfecha en la comisura de los labios. Estos tipos nunca saben cuál es su lugar, susurró a una compañera de trabajo cercana, lo suficientemente alto como para que Xavier la oyera. El agarre en el brazo de Xavier se hizo más fuerte, doloroso, mientras el guardia comenzaba a empujarlo hacia la salida. Xavier se mantuvo sereno, aunque algo peligroso brilló en sus ojos. Una muestra momentánea de la frialdad con la que había construido su imperio. No ofreció resistencia física, no había necesidad. El tiempo daría su respuesta. Las puertas del ascensor se abrieron y un hombre blanco, de unos 50 años, salió. Su traje a medida y su presencia imponente lo identificaban de inmediato como alguien importante. Las conversaciones se apagaron aún más cuando observó la escena, sus ojos entrecerrándose ligeramente al posarse sobre Xavier. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó el hombre, con una voz que llevaba el tono inconfundible de alguien acostumbrado a ser obedecido. La actitud de Ashley cambió al instante. Se irguió al dirigirse a él con una sonrisa forzada. Ningún problema, señor Reynolds. Solo alguien que intenta meterse a una reunión que no existe. Mark Reynolds, vicepresidente ejecutivo de operaciones en Brightwell, observó a Xavier con frialdad calculada. Hubo un destello de reconocimiento en sus ojos, breve pero innegable. Sabía perfectamente quién era Xavier Cole, y aún así, en lugar de intervenir, simplemente asintió hacia los guardias de seguridad. Bueno, estoy seguro de que nuestro equipo tiene la situación bajo control, dijo con desdén. Mientras se daba la vuelta murmuró. Seguridad debería encargarse de este tipo de gente de inmediato. Ashley soltó una risita, claramente complacida con su aprobación. Otro que viene a rogar por un trabajo o algo así, dijo, lo suficientemente fuerte para que Xavier escuchara. Mark rió con una carcajada vacía de verdadera diversión. Hay personas que simplemente no entienden cómo funcionan las cosas en lugares como este. Le dirigió una última mirada a Xavier. Una mirada calculadora que dejaba claro que lo había reconocido por completo, antes de alejarse hacia otro grupo de ascensores, dejando que la situación se desarrollara sin su intervención. Xavier sostuvo la mirada de Mark por un momento. Fue un intercambio silencioso que duró solo unos segundos, pero en él había una promesa, fría, calculada y absoluta. Mark fue el primero en apartar la mirada, su paso vacilando levemente antes de desaparecer dentro del ascensor ejecutivo. El agarre del guardia de seguridad no se había aflojado. Última oportunidad para salir por su cuenta, advirtió, tirando de Xavier hacia las puertas giratorias. Ashley aprovechó el momento para acercarse, inclinándose hacia Xavier para susurrarle al oído. La próxima vez, vístete como corresponde. Esto no es una oficina de asistencia social. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, afiladas y deliberadas. La expresión de Xavier seguía imperturbable, su mente aparentemente en otro lugar, quizás ya calculando los próximos movimientos tras ese instante. Mientras la seguridad lo empujaba hacia la salida, Xavier notó a una joven que aún lo observaba desde el entrepiso. A diferencia de los demás, su expresión no mostraba diversión, sino una ira contenida. Tenía los puños cerrados a los costados del cuerpo, todo en ella tenso por el esfuerzo de contenerse y no intervenir. Sus miradas se cruzaron brevemente y, en ese momento, se transmitió un entendimiento silencioso entre ellos. Ella lo había visto todo y quería ayudar, pero ambos sabían lo que le costaría hablar. Los guardias soltaron a Xavier en las puertas giratorias, dándole un último empujón que era más una demostración que una necesidad. Él se acomodó el suéter, ajustó las mangas con una calma deliberada y salió al aire de la mañana. Desde atrás, pudo oír la voz de Ashley que se filtraba por la puerta al cerrarse. Dios, hay gente que simplemente no sabe cuál es su lugar. Xavier se detuvo en la acera, sacando su teléfono del bolsillo. Echó un vistazo a la pantalla y luego volvió la mirada hacia el edificio. A través de las paredes de cristal, vio a Ashley ya regresando a su escritorio, riendo con los compañeros que se habían reunido para escuchar su versión del incidente. Ella tomó su teléfono, aún con una sonrisa arrogante, y se quedó congelada cuando éste vibró con una notificación. Él se dio la vuelta y se alejó, cada paso medido y sin prisa. Detrás de él,
Los primeros temblores del terremoto que estaba a punto de desatar ya comenzaban. Seguridad soltó a Xavier en las relucientes puertas giratorias, pero no sin una última muestra de dominio. El guardia más alto le dio un empujón firme entre los omóplatos, empujándolo hacia adelante con una fuerza innecesaria. «No vuelvas sin una cita de verdad», dijo en voz lo suficientemente alta como para que la audiencia reunida y todo el vestíbulo lo escucharan. Unas cuantas risas siguieron al comentario. Xavier se tomó un momento para alisar su suéter, donde el agarre del guardia había arrugado el fino cachemir. Ajustó los puños con meticulosa precisión, sus movimientos deliberados y sin apuro. Para un observador casual, podía parecer imperturbable, pero la ligera tensión alrededor de sus ojos revelaba una ira cuidadosamente contenida. Al darse la vuelta para irse, vio a la joven que aún lo observaba desde el entrepiso. Sus miradas se cruzaron brevemente. Los ojos de ella, abiertos con reconocimiento y una disculpa muda, los de él con un casi imperceptible gesto de asentimiento. Luego se fue, alejándose de Brightwell Enterprises con pasos firmes y controlados. Dentro del vestíbulo, Ashley Monroe ya saboreaba su supuesta victoria. Regresó a su escritorio con una sonrisa triunfante, chocando la mano con una compañera que había presenciado todo el intercambio. ¿Viste su cara?, rió acomodándose de nuevo en su silla. Esta gente siempre cree que puede entrar a cualquier parte. Su compañero, un hombre delgado con una barba cuidadosamente arreglada, se apoyó en su escritorio. ¿Qué intentaba hacer siquiera? Tengo una reunión con Richard Lawson, por favor. Lo sé, ¿verdad? Ashley puso los ojos en blanco dramáticamente, como si Richard alguna vez se reuniera con alguien así, desde arriba. Vanessa Louise observaba la escena con creciente incomodidad. Como una de las pocas gerentes negras en Brightwell, ya había presenciado situaciones similares antes, aunque rara vez tan descaradas. Reconoció a Xavier Cole de inmediato. Su rostro había estado en la portada de Forbes el mes pasado. El hecho de que nadie más lo hubiera identificado, o peor aún, que lo hubieran reconocido y aún así permitido su humillación, decía mucho sobre la cultura de Brightwell. Apretó más fuerte la barandilla, con los nudillos blancos de tensión. Debía decir algo. Debería bajar en ese momento y denunciar lo que acababa de pasar. Pero la realidad de su posición la golpeó como un peso físico. Había luchado demasiado por su lugar en Brightwell, soportado demasiadas microagresiones, trabajado el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Un solo error, un momento siendo etiquetada como difícil o confrontativa, y su carrera se estancaría. Así que permaneció en silencio, odiándose por ello, incluso mientras comprendía la imposibilidad de su elección. Abajo, el alboroto había atraído más atención. Un grupo de ejecutivos jóvenes se había reunido cerca de la recepción, ansiosos por escuchar la versión exagerada de Ashley sobre el incidente. ¿En serio intentó decir que era un gran CEO?, rió Ashley, su voz resonando por el vestíbulo. O sea, por favor, si vas a mentir, al menos haz que suene creíble. ¿Y qué hizo seguridad?, preguntó una joven del departamento de contabilidad. Ashley imitó un empujón con entusiasmo. Prácticamente lo tiraron de culo. Dios, la expresión en su rostro. Desde el ascensor ejecutivo, Mark Reynolds reapareció, ahora acompañado por otros dos altos directivos. Se detuvo, captando el final de la actuación de Ashley, y se acercó al escritorio de recepción con pasos lentos y deliberados. «Vaya alboroto esta mañana», comentó, con una voz que llevaba la autoridad justa para silenciar las conversaciones al instante. Ashley se enderezó de inmediato, su expresión cambiando a una deferencia profesional. «Solo hacía mi trabajo, señor Reynolds. Evitar que entre la chusma». La sonrisa de Mark no llegó a sus ojos. ¿Y quién era exactamente nuestro visitante no deseado? Decía llamarse Xavier Cole, respondió Ashley con un gesto desdeñoso. Dijo que tenía una reunión con Richard. Una chispa de algo, preocupación tal vez, cruzó brevemente el rostro de Mark, pero fue rápidamente reemplazada por una sonrisa benigna. Buen trabajo, Ashley. No podemos permitir que cualquiera entre diciendo que es importante. Se volvió hacia los demás. A trabajar todos. El espectáculo ha terminado. Mientras el grupo se dispersaba, Mark se quedó junto al escritorio de Ashley. Por curiosidad, dijo con aire casual, ¿qué fue exactamente lo que le dijiste? Ashley se pavoneó, disfrutando de la atención del ejecutivo. Oh, ya sabe, lo de siempre, que debía ir a la entrada de entregas. Se inclinó un poco, bajando la voz a un susurro cómplice. Y tal vez le sugerí que se vistiera mejor
la próxima vez que intente colarse en un lugar como este. La risa de Mark sonó forzada. Creativo. Miró su reloj. Tengo una reunión. Continúa, Ashley. Mientras se alejaba, Mark sacó su teléfono, sus dedos moviéndose rápidamente sobre la pantalla. Cualquiera que lo estuviera observando de cerca habría notado un leve temblor en sus manos. De vuelta en su escritorio, Ashley aún disfrutaba la aprobación de un alto ejecutivo. Giró en su silla, riendo mientras le contaba el incidente a otra recepcionista que acababa de llegar para su turno. Te juro, Jennifer, deberías haber visto su cara cuando los de seguridad lo agarraron. Invaluable. Jennifer no parecía tan divertida. ¿Cómo era? El tipo que decía ser un CEO. Ashley se encogió de hombros. Alto, bien parecido, piel oscura, tratando de parecer rico con un suéter elegante. Pero siempre se nota, ¿sabes? La expresión de Jennifer cambió. Espera, ¿llevaba un suéter color carbón y un reloj Patek Philippe? El ceño de Ashley se frunció. ¿Cómo voy a saber qué tipo de reloj? Ashley, la interrumpió Jennifer, su voz bajando a un susurro urgente. Dijo que se llamaba Xavier Cole, como en el Xavier Cole de Cole Innovations. Sí, eso fue lo que... Ashley comenzó, pero se detuvo abruptamente al notar el tono de Jennifer. Espera, ¿quién es Xavier Cole? El rostro de Jennifer se volvió pálido. Solo el CEO multimillonario que Richard ha estado cortejando para una asociación durante los últimos 6 meses. El trato que se supone que salvará a Brightwell de los rumores de adquisición. La arrogancia de Ashley se desvaneció al instante. No, dijo, la palabra apenas audible. No puede ser. No parecía... ¿No parecía que, Ashley? La voz de Jennifer adquirió un filo cortante. ¿No parecía un multimillonario? ¿Y cómo se supone que luce un multimillonario según tú? El color desapareció del rostro de Ashley mientras el peso completo de sus acciones comenzaba a caer sobre ella. Pero Mark Reynolds también lo vio, protestó débilmente. No dijo nada. Aprobó lo que hice. Jennifer ya estaba escribiendo frenéticamente en su computadora. Mark Reynolds siempre ha estado en contra de la alianza con Cole desde el principio. Se rumorea que ha estado haciendo tratos por detrás con Nexus Tech, tratando de posicionarse para un paracaídas dorado si Brightwell se va a pique. Giró la pantalla hacia Ashley. Y este es Xavier Cole. La página mostraba una foto profesional del mismo hombre que Ashley había humillado en el vestíbulo. El titular del artículo decía, CEO de Cole Innovations revoluciona la industria de la ciberseguridad. Valoración alcanza los $8,000 millones. ¡Oh, Dios!, susurró Ashley, llevándose la mano a la boca. Dios mío, ¿qué ha hecho? Antes de que Jennifer pudiera responder, un alboroto proveniente del piso ejecutivo captó su atención. Los ascensores se abrieron y Richard Lawson, CEO de Brightwell Enterprises, emergió con el rostro enrojecido, ya sea por la ira, por el pánico o por ambos. Iba flanqueado por su asistente personal y el jefe de asuntos legales, ambos igual de angustiados. ¿Dónde está?, gritó Richard, su voz resonando en el vestíbulo que había quedado en silencio. ¿Dónde está Xavier Cole? Ashley se hundió en su silla, tratando de hacerse invisible. No funcionó. ¡Ashley!, bramó Richard dirigiéndose hacia la recepción. Me dijeron que hubo un incidente con el señor Cole. ¿Qué pasó? Todas las miradas se volvieron hacia Ashley, que permanecía congelada. Su anterior confianza se había desvanecido. Yo no pensé que fuera... ¿En serio? ¿No pensaste? La voz de Richard descendió a un susurro amenazante. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Desde el entresuelo, Vanessa Lewis observaba el caos con una mezcla de reivindicación y preocupación. Había tenido razón sobre la identidad de Xavier Cole, y ahora todos lo sabían. Pero también comprendía que este desastre tendría repercusiones en toda la empresa, posiblemente incluso en su propio cargo. Su teléfono vibró en el bolsillo. Miró la pantalla sin reconocer el número. Contestó con cautela. ¿Es Vanessa Lewis? La voz era profunda, pausada y de algún modo familiar. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Xavier Cole. Creo que presenciaste lo que ocurrió en el vestíbulo hoy. A Vanessa se le cortó la respiración. Señor Cole, lo siento muchísimo por lo que pasó. Debería haber intervenido. Debería haber... Fuiste la única que quiso hacerlo, la interrumpió Xavier con suavidad. Lo vi en tu rostro. Querías hablar, pero no podías arriesgar tu puesto. Entiendo mejor que nadie ese tipo de cálculo. Vanessa se movió hacia un rincón más tranquilo, alejándose del caos que aún se vivía abajo. ¿Cómo consiguió mi número?
Es parte de mi trabajo conocer a las personas clave en cualquier empresa con la que considere asociarme, respondió Xavier. Tu trabajo en el protocolo de seguridad de redes neuronales es impresionante. Estás siendo subutilizada en Brightwell. Vanessa se quedó momentáneamente sin palabras. Xavier Cole había investigado su trabajo. Señor Cole, sobre lo que pasó, quiero reunirme contigo, la interrumpió nuevamente. No en Brightwell. Mañana por la mañana, 8 Worcester AM. Restaurante del Hotel Emerson. Sí, claro, balbuceó Vanessa. Bien. Y señorita Lewis, lo que ocurrió hoy no se trató solo de mí. Se trató de una cultura que permite que eso ocurra. ¿Recuerda eso? La línea se cortó, dejando a Vanessa mirando su teléfono con incredulidad. Abajo el vestíbulo había estallado en actividad frenética. Richard hablaba por teléfono, gesticulando de forma exagerada, mientras su asistente intentaba calmarlo. El abogado ya estaba redactando algo en su tablet. ¿Y Ashley? Ashley seguía en su escritorio, completamente inmóvil. Mientras la tormenta giraba a su alrededor, la atención de Vanessa se dirigió hacia Mark Reynolds, quien se mantenía apartado del caos, con una expresión inescrutable, mientras observaba las consecuencias de su deliberada inacción. Sus miradas se cruzaron a la distancia, y en ese momento, Vanessa supo que las dinámicas de poder en Brightwell estaban a punto de cambiar de forma irrevocable. En su elegante Bentley negro, Xavier Cole permanecía en silencio mientras su chofer maniobraba entre el tráfico de la ciudad. Deslizaba el dedo por las fichas detalladas de los ejecutivos clave de Brightwell en su tablet, información recopilada meses atrás en preparación para una posible asociación. Su dedo se detuvo sobre el archivo de Mark Reynolds, deteniéndose especialmente en las notas sobre su resistencia al trato con Cole Innovations y sus vínculos con empresas competidoras. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente. Equipo legal reunido. Esperando sus instrucciones. Xavier escribió una breve respuesta. Procedan como se discutió. Cancelación total de todos los acuerdos potenciales con Brightwell. Activar plan de contingencia Delta. Reclinándose contra el asiento de cuero, Xavier observó el perfil urbano a través de la ventana. Su expresión seguía serena, pero sus ojos tenían la concentración calculada de un maestro de ajedrez, visualizando el final del juego varios movimientos por adelantado. ¿A dónde vamos, señor?, preguntó su chofer. A la oficina, respondió Xavier. Ha habido un cambio de planes. Mientras el coche se deslizaba con suavidad entre el tráfico, Xavier se permitió una pequeña y contenida sonrisa. Las piezas estaban en movimiento. Para el final del día, los temblores serían un terremoto. Para el final de la semana, Brightwell Enterprises entendería exactamente a quién habían irrespetado. Y para el final del mes ya no existirían. De vuelta en Brightwell, el teléfono de Ashley sonó con una notificación de correo electrónico dirigida a toda la compañía. Con dedos temblorosos, desbloqueó la pantalla para leer el mensaje. Urgente. Todo el equipo directivo debe presentarse en la sala de conferencias A de inmediato. Emergencia de asociación. Se adjunta grabación de seguridad. Ashley hizo clic en el archivo adjunto y observó, horrorizada, cómo el video en alta definición mostraba toda su interacción con Xavier Cole desde múltiples ángulos, incluyendo sus comentarios despectivos, el momento en que lo sujetaba del brazo y la forma en que el guardia de seguridad lo trataba con brusquedad. El video no tenía audio, pero su expresión y lenguaje corporal contaban toda la historia de forma condenatoria. Mientras seguía mirando la pantalla, otro correo llegó a su bandeja de entrada. Este estaba dirigido específicamente a ella. Señorita Monroe, su presencia es requerida en una audiencia disciplinaria inmediata. Por favor, preséntese en la sala de conferencias C del Departamento de Recursos Humanos a las 11:00 a.m. en punto. Departamento de Recursos Humanos, Brightwell Enterprises. La hora en el correo 10:55 a.m. Tenía 5 minutos. Ashley se levantó de su escritorio con pasos vacilantes. Correo electrónico final a todos los empleados de Brightwell. Por circunstancias imprevistas, la actualización de la empresa programada para hoy será aplazada. Por favor, continúen con las operaciones normales hasta nuevo aviso. Richard Lawson, CEO, Brightwell Enterprises. Pero no había nada de normal en el pánico que se extendía por el edificio. Mientras Ashley se dirigía al Departamento de Recursos Humanos, pasaba junto a grupos de empleados reunidos en susurros, sus miradas siguiéndola con una mezcla de curiosidad y desprecio. Las noticias viajaban rápido en los entornos corporativos, y la historia de cómo una recepcionista había puesto en peligro una asociación multimillonaria se propagaba como pólvora.
En la suite ejecutiva, Richard Lawson golpeó la mesa de conferencias con el puño. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo dejamos que esto pasara? Mark Reynolds mantenía la compostura, aunque gotas de sudor comenzaban a formarse en su línea capilar. Richard, no exageremos. Cole es un hombre de negocios. Superará un simple malentendido. Richard se volvió hacia él, con los ojos encendidos. ¿Un simple malentendido? Nuestros guardias de seguridad agredieron físicamente a un hombre que vale miles de millones. Un hombre que controla la tecnología que necesitamos para sobrevivir este trimestre. Señaló con un dedo la imagen congelada en la pantalla de la sala de conferencias, que mostraba a Mark claramente presenciando el incidente. Y tú, lo reconociste. No lo niegues. Lo puedo ver en tu cara en las malditas cámaras de seguridad. Reconociste a Xavier Cole. Y no dijiste nada. La fachada cuidadosamente construida de Mark comenzó a resquebrajarse. No estaba seguro de que fuera él. Y si lo era, ¿por qué aparecería sin avisar? Vestido así, sin séquito ni... Porque así es él, gritó Richard. Si te hubieras molestado en leer los informes previos, lo sabrías. Cole es famoso por sus visitas sin anunciarse. Es la forma en que evalúa la cultura de una empresa antes de cerrar tratos. Se dejó caer en una silla, pasándose las manos temblorosas por el cabello. Esta asociación era nuestro salvavidas, Mark. Sin la integración de la tecnología de Cole, estamos muertos frente a la nueva plataforma de Nexus Tech. Como si fuera invocado por la mención, el teléfono de Richard vibró con una llamada entrante. En la pantalla aparecía el nombre James Harper, CEO de Nexus Tech. Richard y Mark se miraron con puro pánico. Ya había comenzado. En el entrepiso, Vanessa Lewis recogía en silencio sus pertenencias personales de su escritorio, deslizándolas dentro de su bolso. Su carta de renuncia, redactada meses atrás durante una revisión de desempeño particularmente desmoralizante, cuando sus innovaciones fueron atribuidas a un colega blanco, estaba lista para ser enviada desde su bandeja de borradores. Le dio una última mirada al logo de Brightwell en la pared y luego hizo clic en enviar. Una notificación de su calendario sonó suavemente, recordándole la reunión de desayuno con Xavier Cole al día siguiente. Pasara lo que pasara, no sería una espectadora desde la barrera. El aire dentro de la sala de juntas de Brightwell estaba cargado de tensión. Richard Lawson caminaba de un lado a otro, sus costosos mocasines italianos marcando un camino invisible en la alfombra de felpa. Revisaba su reloj, luego su teléfono, cada vez más agitado con cada minuto que pasaba. Debería haber llegado hace 30 minutos, murmuró, aflojándose la corbata mientras el sudor le perlaba la frente. ¿Dónde diablos está? Los demás ejecutivos se movían incómodos en sus sillas de cuero, intercambiando miradas nerviosas. Las apuestas de esa reunión no podían ser más altas. La asociación con Cole Innovations no solo representaba crecimiento, sino supervivencia para Brightwell. Después de perder terreno frente a la competencia por 3 trimestres consecutivos, ese acuerdo era su única tabla de salvación. Tal vez, tráfico, sugirió Christina Wells, CFO, con una voz carente de convicción. Richard le lanzó una mirada fulminante. Xavier Cole tiene un helicóptero y 3 choferes. Él no se queda atrapado en el tráfico. La sala volvió a quedarse en silencio, salvo por el golpeteo rítmico de los dedos de Richard contra la mesa de caoba pulida. La presentación que habían preparado, con proyecciones que mostraban un aumento del 43% en participación de mercado gracias a la integración de los algoritmos de Cole, seguía sin abrirse en la pantalla. Las puertas dobles se abrieron de golpe, y todas las cabezas se giraron expectantes. Pero en lugar de Xavier Cole, fue Mark Reynolds quien entró con paso relajado, una sonrisa arrogante dibujada en las comisuras de los labios. Se tomó su tiempo para acomodarse en una silla, aparentemente ajeno a la tensión en el ambiente. ¿Qué me perdí?, preguntó Mark, echando un vistazo alrededor de la mesa. La mandíbula de Richard se tensó. Nada todavía. Seguimos esperando a Cole. Mark revisó su reloj con un movimiento exagerado. No es muy profesional llegar tan tarde, ¿no? Christina le lanzó una mirada cortante. Mark, este no es el momento. Antes de que Mark pudiera responder, el teléfono de Richard vibró. Lo tomó rápidamente, y un suspiro de alivio cruzó su rostro al leer la pantalla. Ya está aquí. Su equipo acaba de avisar a seguridad. La tensión en la sala cambió de ansiedad a expectación contenida. Los ejecutivos enderezaron papeles, ajustaron sus corbatas y se pusieron sus mejores expresiones profesionales. Este era el momento para el que se habían estado preparando. Las puertas se abrieron de nuevo.
Esta vez, una joven asistente entró con el rostro pálido. Señor, dijo con voz apenas audible. Hay una situación. Richard frunció el ceño. ¿Qué tipo de situación? Se supone que Xavier Cole debería... Ese es el problema, señor, interrumpió la asistente, extendiéndole su teléfono. Tiene que ver esto. Richard tomó el teléfono y su expresión pasó de la confusión al horror a medida que leía la pantalla. El color se le esfumó del rostro rápidamente, dejándolo pálido e inestable. No, susurró, agarrándose al borde de la mesa para no caer. No, no, no. Cristina se inclinó hacia adelante. Richard, ¿qué pasa? Sin decir una palabra, Richard giró el teléfono para que los demás pudieran verlo. En la pantalla había un correo enviado a todas las principales publicaciones tecnológicas del país. El asunto decía, Xavier Cole ha salido del edificio. ¿Qué significa eso? Preguntó Thomas Byers, el jefe de desarrollo. ¿De qué edificio salió? Del nuestro, respondió Richard con voz hueca. Estuvo aquí. Xavier Cole estuvo en nuestro edificio esta mañana. La expresión arrogante de Mark se desvaneció. Eso es imposible. Nos habríamos enterado si hubiera venido solo, sin avisar. La voz de Richard se elevó con cada palabra. Es lo que hace antes de cerrar asociaciones importantes. Evalúa la cultura de la empresa en persona. Su mirada se endureció al posarse sobre Mark. Y al parecer fallamos la prueba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada ejecutivo hacía cálculos mentales sobre lo que esto significaba para sus carreras, sus acciones, sus futuros. Debe haber algún error, dijo finalmente Cristina. Podemos arreglarlo. ¿Dónde está Xavier ahora? Richard negó con la cabeza mientras ya se dirigía hacia la puerta. Se fue. El correo dice que está cancelando toda conversación de alianza con Brightwell, con efecto inmediato. Se detuvo en el umbral y se volvió hacia la sala atónita. Y si alguien tiene curiosidad sobre el porqué, hay un video circulando junto con el comunicado de prensa. Aparentemente, nuestro personal de recepción y seguridad lo sacó físicamente del edificio esta mañana. Salió furioso, dejando tras de sí una sala de juntas congelada en la incredulidad. Mark Reynolds se quedó muy quieto. Su anterior seguridad se evaporó, reemplazada por la repentina comprensión de lo que se avecinaba en el vestíbulo. Richard Lawson emergió del ascensor como una tormenta en formación. Los empleados se apartaban de su camino mientras marchaba hacia la recepción, donde Ashley tomaba café con tranquilidad, completamente ajena al desastre que había provocado. ¿Dónde está Xavier Cole?, exigió Richard, su voz resonando en el vestíbulo que de pronto se había quedado en silencio. Ashley alzó la vista, con confusión en el rostro. ¿Quién? La expresión vacía en su cara duró apenas un segundo, antes de que la comprensión la golpeara. Sus ojos se abrieron con horror al conectar las piezas. ¿Espera el tipo de esta mañana? Su voz había perdido toda confianza, reducida a un susurro tembloroso. Las manos de Richard temblaban visiblemente mientras las apoyaba en su escritorio, inclinándose hasta quedar a centímetros de su rostro. Ese tipo es el dueño de Cole Innovations, el hombre con el que íbamos a asociarnos, el trato que iba a salvar esta empresa. Cada frase era pronunciada con intensidad creciente. ¿Dónde está? La boca de Ashley se abrió y cerró varias veces antes de poder articular palabra. Él se fue con seguridad. Yo pensé que... ¿Pensaste? La voz de Richard se quebró por la tensión. No era tu trabajo pensar, Ashley. Tu trabajo era revisar la maldita agenda de citas, dijo Richard, enderezándose mientras se pasaba una mano por el cabello, visiblemente agitado. ¿Me entendiste? Quiero las grabaciones de seguridad. Ahora. Quiero ver exactamente lo que pasó. Mientras Ashley forcejeaba con su computadora, Richard se dio la vuelta y le ladró órdenes a un asistente cercano. Tráiganlo de vuelta. No me importa lo que cueste. Llamen a su oficina, manden un auto. Ofrézcanle el maldito edificio si hace falta. Solo tráiganme a Xavier Cole de regreso. El vestíbulo se había convertido en el escenario del derrumbe de Ashley. Los compañeros que antes se reían con ella ahora se mantenían a distancia, murmurando detrás de sus manos. El schadenfreude, el placer ajeno, era palpable. La recepcionista que había manejado su pequeño poder con tanta ligereza ahora enfrentaba consecuencias reales. Mark Reynolds emergió del ascensor, reduciendo deliberadamente el paso al acercarse. Había recuperado su compostura, aunque el leve brillo de sudor en su frente delataba sus nervios. Richard, dijo, con una voz cargada de falsa preocupación. No exageremos. Sí, la recepcionista fue grosera con un socio potencial. Es lamentable, pero no es el fin del mundo. Cole dirige una empresa.
Sabe que estas cosas pasan. Richard se volvió hacia Mark con la incredulidad marcada en el rostro. ¿Exagerar? Aún no lo entiendes, ¿verdad? Xavier Cole no nos necesita. Nosotros lo necesitamos. Sus algoritmos de integración neuronal eran lo único que podía darnos ventaja frente a la nueva plataforma de Nexus Tech. Mark hizo un gesto despreocupado con la mano. Vamos, no va a hundirnos por esto. Es solo un problema de relaciones públicas. Le mandamos una canasta de regalo, hacemos una donación a alguna organización de diversidad y seguimos adelante. Richard lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. No tienes idea de lo que has hecho. ¿De lo que yo he hecho?, replicó Mark. Vi las grabaciones de seguridad, dijo Richard, con un tono peligrosamente bajo. Estabas allí. Lo reconociste. Lo vi en tu cara. Y aún así elegiste quedarte callado. Le dio un golpe en el pecho con el dedo. ¿Por qué? ¿Porque te opones a esta alianza desde el primer día? ¿Porque has estado cortejando en secreto a Nexus Tech como plan B? El rostro de Mark se endureció. Eso es una acusación grave, Richard. No es una acusación. Es un hecho. Recursos Humanos me reenvió ayer tus correos. Los que has estado enviando desde tu cuenta personal a James Harper. La sonrisa de Richard fue gélida. Deberías tener más cuidado al usar el Wi-Fi de la empresa para tus traiciones. El color desapareció del rostro de Mark. Richard, ¿puedo explicarlo? Guárdalo para la junta, espetó Richard, dándose la vuelta. Tengo una empresa que salvar. Si es que eso aún es posible. Ashley Monroe seguía congelada en su escritorio, la realidad de su situación calándole como agua helada por las venas. ¿Qué?, susurró, más para sí misma que para nadie. La revelación de que no solo había insultado, sino físicamente expulsado a un CEO multimillonario, la misma persona cuya alianza podía salvar a Brightwell, la dejó en un estado de shock suspendido. Su habitual seguridad había desaparecido, sustituida por un vacío en el estómago y unas manos temblorosas que ni siquiera podían sostener la taza de café con firmeza. A su alrededor, el vestíbulo se había transformado en un centro de crisis. Richard Lawson gritaba por teléfono, su rostro enrojecido por la desesperación. No me importa si está en una reunión. Esto es una emergencia. Díganle a Xavier Cole que Richard Lawson necesita 5 minutos de su tiempo. Solo 5 minutos. Los asistentes corrían de un lado a otro con tabletas en las manos. Con las proyecciones bursátiles cayendo rápidamente, la noticia se estaba difundiendo. Cole Innovations había retirado formalmente su interés en la alianza, y el mercado ya estaba reaccionando. «¡Tráiganlo de vuelta!», gritó Richard a otro asistente. «Manden un auto. No me importa lo que cueste. Tráiganmelo». El asistente, pálido, asintió y salió corriendo. Aunque todos sabían que era inútil, el daño ya estaba hecho. Los compañeros de Ashley, los mismos que se habían reído con su burla solo unas horas antes, ahora la evitaban, mirándola con una mezcla de lástima y reproche. Se había convertido en tóxica por asociación, el emblema de la cultura fallida de Brightwell. «No pueden echarme toda la culpa a mí», susurró a Jennifer, que había regresado con desgana al mostrador de recepción. «Quiero decir, también estuvo involucrado seguridad, y Mark Reynolds lo vio todo». Jennifer simplemente negó con la cabeza. «Ashley, tienes que prepararte. Están buscando a alguien a quien culpar. Y el personal de recepción es mucho más prescindible que la alta dirección». Como si sus palabras se confirmaran en tiempo real, una mujer de recursos humanos se acercó con el rostro severo y una credencial de seguridad claramente visible. «Señorita Monroe, necesito que me acompañe de inmediato». Las piernas de Ashley se sentían como de plomo al ponerse de pie. Sus tacones de diseñador, tan seguros esa mañana, ahora tambaleaban bajo su peso. ¿Me están despidiendo?» El rostro de la representante de Air Cha-Cha-Che permaneció impasible. «Estamos realizando una revisión completa del incidente de esta mañana. Su presencia es requerida en la sala de conferencias C». Mientras Ashley era escoltada, los susurros la seguían como una sombra por el entrepiso. Desde arriba, Vanessa Lewis observaba el caos que se desplegaba con emociones encontradas. Parte de ella se sentía reivindicada. El racismo y clasismo casual que había presenciado a diario en Brightwell finalmente estaba saliendo a la luz. Pero otra parte reconocía que la implosión de la empresa afectaría a todos, incluso a quienes no habían tenido nada que ver con el desastre de ese día. Su teléfono vibró con otro mensaje de Xavier Cole. «Decisión tomada. Asociación con Brightwell terminada. La conversación sobre oportunidades sigue en pie. Mañana, 8 a.m. Vanessa escribió una confirmación rápida.
Luego volvió a observar el pandemonio. Notó a Mark Reynolds alejándose discretamente del epicentro, con el rostro tenso, decidido. El mismo ejecutivo que había sonreído ante la humillación de Xavier, ahora parecía acorralado, su arrogancia habitual reemplazada por miradas furtivas. En su oficina tipo penthouse al otro lado de la ciudad, Xavier Cole estaba sentado en su escritorio, con el perfil urbano extendiéndose frente a él a través de ventanales de piso a techo. A diferencia del caos en Bridewell, su espacio era una imagen de eficiencia y calma. Su equipo legal ya había presentado su estrategia. El Departamento de Relaciones Públicas había emitido una declaración medida, y la división técnica ya trabajaba en una asociación alternativa. Señor, dijo su asistente desde la puerta, Richard Lawson ha llamado 17 veces en la última hora. Está cada vez más desesperado. Xavier no levantó la vista del documento que revisaba. No es necesario responder. Y el CEO de Nexus Techs, James Harper, está en la línea 1. Dice que es urgente. Ante eso, Xavier permitió que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Pásamelo. Tomó el teléfono de diseño sobre su escritorio. James, qué sorpresa. La voz de James Harper sonaba forzadamente casual. Escuché sobre la situación en Bridewell. Una lástima, sin duda. Bueno, la pérdida de una empresa es la oportunidad de otra. Me gustaría retomar nuestra conversación sobre una posible asociación. Su tecnología de integración neuronal, junto con nuestra presencia en el mercado, podría... Déjame detenerte ahí, James, interrumpió Xavier con suavidad. Mi empresa no se asocia con organizaciones que mantienen canales paralelos con ejecutivos como Mark Reynolds. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. No estoy seguro de lo que estás insinuando, dijo Harper finalmente, su tono visiblemente más frío. No estoy insinuando nada. Estoy afirmando un hecho. Mark Reynolds les ha estado filtrando información confidencial de Bridewell durante meses, incluyendo detalles sobre mi posible asociación. Su empresa ha fomentado ese espionaje corporativo. El tono de Xavier seguía siendo amable, pero sus palabras llevaban filo. No es así como hago negocios, James. Te aseguro que esta conversación ha terminado, y también cualquier posible colaboración entre nuestras empresas. Colgó y volvió su atención al tablet. En la pantalla, pausado, estaba el metraje de seguridad del vestíbulo de Bridewell, congelado en el momento en que Ashley Monroe le susurraba al oído con expresión burlona. Xavier lo observó por un instante y luego cerró el archivo. Su asistente reapareció en la puerta. Su equipo legal quiere saber si desea proceder con la denuncia formal contra Ashley Monroe y Mark Reynolds a título personal, además de las acciones corporativas. Xavier asintió con un solo movimiento. Procedan según lo planeado. Con todo, de regreso en Bridewell, la situación se deterioraba rápidamente. La noticia del rechazo de Xavier ya se había filtrado a la prensa, y los reporteros comenzaban a congregarse frente al edificio. Las redes sociales ardían con rumores, empujando el precio de las acciones de Bridewell en picada minuto a minuto. En la sala de conferencias C, Ashley estaba sentada sola. Su teléfono había sido confiscado por recursos humanos. A través de las paredes de cristal, podía ver a ejecutivos corriendo de un lado a otro, ninguno haciendo contacto visual con ella. Se había vuelto radiactiva. La puerta se abrió y entró la directora de Recursos Humanos, acompañada por el asesor legal. Sus expresiones lo decían todo. Señorita Monroe, comenzó la directora de RR. HH con tono formal. Tras revisar las grabaciones de seguridad y hablar con los testigos, Bridewell Enterprises ha decidido terminar su relación laboral con usted, con efecto inmediato. Ashley lo había anticipado, pero la realidad la golpeó como un impacto físico. Entiendo, logró decir, con la voz apenas audible. ¿Puedo, al menos, recoger mis cosas? Seguridad la acompañará únicamente para que recoja artículos personales. Sus credenciales y dispositivos de la empresa están siendo desactivados en este momento. Mientras le explicaban los términos de su salida, sin indemnización, sin referencias, un acuerdo de confidencialidad obligatorio, la mente de Ashley se alejaba del presente. La hipoteca que acababa de firmar, los pagos del coche, la deuda de sus tarjetas de crédito por ese guardarropa de diseñador, toda su vida cuidadosamente construida sobre la precaria base de un trabajo que acababa de perder. Además, añadió el asesor legal, deslizando un documento por la mesa, debemos informarle que esta terminación no la protege de posibles responsabilidades legales personales. El equipo legal del señor
Cole ha indicado que podría emprender acciones por separado contra las personas involucradas en el incidente de hoy. Ashley sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Responsabilidad personal? ¿Quiere decir que podrían demandarme a mí? La expresión del abogado se mantuvo neutral. Eso quedará a discreción del señor Cole. En la suite ejecutiva, Richard Lawson enfrentaba su propia pesadilla. Su asistente acababa de entregarle las últimas noticias. Cole Innovations no solo se había retirado oficialmente de las conversaciones de asociación, sino que había anunciado una alianza estratégica con DataSphere, el competidor más pequeño pero más innovador de Brightwell. ¿Se movieron tan rápido?, preguntó Richard, incrédulo. Nuestro trato se cayó hace apenas unas horas. Al parecer, llevaban semanas en conversaciones preliminares, explicó su asistente, revisando su tablet. Parece que Cole estaba evaluando múltiples opciones, y DataSphere era su plan de respaldo. «O nosotros éramos el plan de respaldo», murmuró Richard, mientras la realización lo golpeaba con fuerza. Un golpe en la puerta interrumpió su espiral de desesperación. Christina Wells, la directora financiera, entró sin esperar permiso, con la tablet apretada entre los dedos blancos de la tensión. «Richard, tenemos un problema grave. Las acciones están en caída libre. Hemos perdido un 18% en la última hora». Richard se dejó caer en su silla. ¿Qué tan mal puede ponerse si no lo detenemos? Podríamos estar viendo una caída del 30% para el cierre de hoy. El mercado está reaccionando tanto a la pérdida de la asociación como a... Vaciló. ¿Y a qué más?, presionó él. Al video, terminó Cristina, con reticencia. Alguien filtró la grabación de seguridad a las redes sociales. Está por todas partes. Ashley diciéndole a Xavier Cole que vaya a la oficina de asistencia social. Seguridad forcejeando con él. Es un desastre de relaciones públicas. El teléfono de Richard volvió a sonar. Era el presidente de la junta directiva. Cristina, consígueme opciones. Cualquier opción. Necesito algo que decirle a la junta. Mientras ella salía, Mark Reynolds apareció en la puerta. Su habitual confianza se había desmoronado por completo. Richard, tenemos que hablar. No es tan grave como parece. Richard no se molestó en ocultar su desprecio. No es tan grave. Mark, estamos en caída libre. Nuestras acciones se desploman, nuestra reputación está hecha trizas. Y acabamos de perder la única asociación que podría habernos salvado. Ilumíname, por favor, explícamelo. Mark cerró la puerta tras de sí, bajando la voz. Mira, sé que encontraste mis correos con Harper, pero no tienes toda la imagen. Sí, estaba jugando con ambos lados, pero solo para reforzar nuestra posición de negociación con Cole. Ahórramelo, espetó Richard. La junta se reúne en 20 minutos. Puedes explicarles tu estrategia a ellos. La fachada de Mark finalmente se rompió. Richard, por favor. Mis opciones de acciones. Mi reputación. No me puedes hacer esto. Después de 15 años. La risa de Richard fue amarga. Yo no te estoy haciendo nada, Mark. Tú te lo hiciste solo. Señaló la puerta. Ahora sal de mi oficina. Tengo una empresa que intentar salvar. Solo en la sala, Richard contemplaba el horizonte urbano. La misma vista que Xavier Cole tenía desde su oficina al otro lado de la ciudad. La ironía no se le escapaba. Pero mientras el imperio de Xavier prosperaba, el suyo estaba al borde del colapso. Su teléfono vibró con un mensaje de su esposa. ¿Qué está pasando? CNN está mostrando imágenes de tu empresa negándole la entrada a Xavier Cole. Llámame. Richard cerró los ojos, sintiendo cómo el peso del desastre lo aplastaba por completo en una sola mañana. Todo lo que había construido durante 2 décadas se desmoronaba, y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. En la oficina de Xavier, su equipo senior se había reunido para una sesión informativa. El ambiente era profesional, pero teñido de una satisfacción contenida. DataSphere está encantada, informó su directora de estrategia. Están preparados para avanzar de inmediato con los planes de integración. Bien, asintió Xavier. ¿Y Brightwell?, preguntó su directora financiera, consultando su tablet. Sus acciones han caído un 22% y siguen bajando. Las proyecciones iniciales indican que perderán al menos 3 clientes importantes para fin de semana. Y sin nuestra integración neuronal, no tienen ninguna ventaja competitiva frente a la nueva plataforma de Nexus Tech. Señor, intervino la directora de Relaciones Públicas, en redes sociales el apoyo a su postura es abrumador. El video de seguridad se ha vuelto viral, y la mayoría de los comentarios condenan la cultura empresarial de Brightwell. Xavier asimiló todo en silencio, sin que su expresión revelara lo que pasaba por su mente. Cuando finalmente habló,
Su voz fue serena y medida. Esto nunca se trató de venganza, dijo, mirando a su equipo ejecutivo. Lo que ocurrió esta mañana es un síntoma de una enfermedad demasiado común en nuestra industria. Simplemente estamos permitiendo que las consecuencias naturales sigan su curso. Se levantó de la silla, señalando el fin de la reunión. Ahora tengo que prepararme para una cita de desayuno mañana a las 8 a.m. Mientras su equipo salía, Xavier se volvió para observar la ciudad. En el reflejo del cristal podía ver su propia expresión. No era de triunfo ni de satisfacción. Era de resolución tranquila. Esto era solo el comienzo. La sala de juntas en Brightwell Enterprises se había transformado de un centro de poder a un campo de batalla de gestión de crisis. Richard Lawson estaba de pie a la cabecera de la mesa, con el saco del traje descartado, las mangas arremangadas y la corbata floja, enfrentando a los miembros del directorio con el rostro tenso. Pantallas digitales alrededor de la sala mostraban en tiempo real los valores de las acciones, actualizándose con cifras cada vez más alarmantes. 26%, anunció Christina Wells, con la voz tensa mientras actualizaba su tablet. Estamos 26% abajo y seguimos cayendo. La presidenta del consejo, Elizabeth Hamilton, una mujer de cabello plateado y más de 60 años, que había sobrevivido a múltiples crisis de mercado, se veía más preocupada que nunca. Explícanos exactamente qué ocurrió, Richard, sin eufemismos, sin endulzar nada. Richard se pasó una mano por el cabello desordenado. Xavier Cole vino a nuestras oficinas esta mañana para una visita preliminar no anunciada, algo que es conocido por hacer antes de cerrar alianzas importantes. Nuestra recepcionista no lo reconoció, lo trató con un claro desprecio y llamó a seguridad, que lo sacó físicamente del edificio. ¿No lo reconoció?, repitió Thomas Byers, miembro del consejo. El rostro de ese hombre ha salido en la portada de todas las revistas de negocios este último año. Y aún hay más, continuó Richard, con la voz cargada. Mark Reynolds estaba allí. Reconoció a Cole y eligió no decir nada. Al contrario, alentó la situación. Todas las miradas se volvieron hacia Mark, que estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa, físicamente alejado de los demás. Su habitual actitud segura había desaparecido, reemplazada por una postura defensiva y ojos inquietos. Eso es una exageración, protestó débilmente Mark. Llegué cuando todo ya estaba terminando. No estaba seguro de que fuera él. Tenemos el video de seguridad, Mark, interrumpió Richard con frialdad. Asintió hacia un asistente que presionó un botón y en la pantalla principal apareció el video condenatorio. El consejo observó en horrorizado silencio cómo se desarrollaba la escena. El desprecio de Ashley, el trato brusco del guardia de seguridad y, lo más comprometedor, Mark Reynolds reconociendo claramente a Xavier y alejándose con una sonrisa tras decir: «Maneja tú este tipo de casos». Cuando el video terminó, la sala permaneció en un silencio doloroso durante varios segundos. «Estaba jugando al abogado del diablo», dijo finalmente Mark con voz hueca. Quería ver cómo reaccionaba ante la adversidad. La risa de Elizabeth Hamilton fue fría y afilada. «Guárdalo para tu demanda por despido improcedente, Mark. Vas a necesitar mejores excusas que esa». Antes de que Mark pudiera responder, la puerta de la sala se abrió de golpe. Una asistente pálida entró apresurada, con una tablet entre las manos. «Señor», dijo sin aliento, «el equipo legal de Cole está en línea. Están terminando formalmente todas las discusiones de asociación con efecto inmediato». Aunque todos lo habían anticipado, escuchar la confirmación provocó una nueva ola de pánico en la sala. Richard tomó la tablet con manos temblorosas y activó el altavoz. «Aquí Richard Lawson. Entiendo su postura, pero solicito la oportunidad de reunirme personalmente con el señor Cole. Lo que ocurrió hoy...» La voz firme del abogado principal de Xavier interrumpió. «Mi cliente ha tomado una decisión definitiva. Cole Innovations da por terminadas todas las negociaciones de asociación con Brightwell Enterprises, citando diferencias éticas irreconciliables en la cultura corporativa. Podemos abordar esas preocupaciones», suplicó Richard, consciente de lo desesperado que sonaba. «Ya hemos despedido a los empleados involucrados. Adicionalmente», continuó el abogado como si Richard no hubiera dicho nada, «el señor Cole me ha instruido informarles que Cole Innovations emitirá un comunicado de prensa en el transcurso de la próxima hora, aclarando que la ruptura de esta posible asociación se debe al evidente fracaso de Brightwell en mantener un entorno corporativo respetuoso e inclusivo». «Buen día. Buen día»,
La línea se cortó, dejando a Richard mirando la tablet con incredulidad. Entonces, eso es todo, dijo Elizabeth en voz baja. El acuerdo con Cole está muerto. La tablet de Christina emitió una nueva alerta. Y nuestras acciones acaban de caer otros 3 puntos por esa noticia. Estamos llegando al 30% de pérdida. Richard colocó la tablet sobre la mesa con cuidado deliberado, como si pudiera romperse bajo presión. Y eso no es lo peor. Sin la tecnología de integración neuronal de Cole, nuestra plataforma no puede competir con el nuevo lanzamiento de Nexus Tech el próximo trimestre. Encontraremos otro socio, sugirió, sin convicción, uno de los miembros de la junta. Richard negó con la cabeza. Los algoritmos de Cole son propietarios y están años por delante de la competencia. No hay otro socio. Elizabeth Hamilton recorrió la sala con la mirada, hasta que finalmente se detuvo en Mark Reynolds. Creo que necesitamos hablar de responsabilidades individuales. Mark, ¿y quieres explicarnos por qué has estado en comunicación secreta con James Harper de Nexus Tech? El color desapareció del rostro de Mark. Solo eran conversaciones exploratorias, networking estándar de la industria. ¿Compartir documentos estratégicos confidenciales de Brightwell es parte de tu networking estándar? Preguntó Elizabeth, levantando una ceja plateada. La Junta ha revisado tus correos, Mark. Has estado saboteando activamente esta empresa mientras cobrabas un salario de 7 cifras. Mientras Mark balbuceaba excusas cada vez más incoherentes, el teléfono de Richard comenzó a sonar, incesantemente. Cada llamada representaba otro desastre. Clientes importantes pidiendo reuniones de emergencia, inversionistas exigiendo explicaciones, periodistas solicitando comentarios sobre el video viral que ya circulaba en Internet. El tren descarrilaba y todos en la sala lo sabían. Mientras tanto, en una oficina sencilla pero funcional del entresuelo, Vanessa Lewis vaciaba su escritorio con metódica calma. Aunque ya había presentado su renuncia, sentía la necesidad de un corte limpio, de alejarse físicamente de Brightwell antes del colapso total que sabía que se avecinaba. Su teléfono vibró con un número desconocido. Contestó con cautela. «Hola, señorita Lewis, habla Thomas Reed, jefe de gabinete de Xavier Cole. El señor Cole me pidió confirmar su desayuno de mañana en el Hotel Emerson a las 8 a.m. Vanessa se detuvo en medio del embalaje. «Sí, allí estaré». «Excelente». El señor Cole también me pidió informarle que quedó impresionado con sus protocolos de seguridad para redes neuronales presentados en la conferencia de ciberseguridad del año pasado. Aquella presentación por la que su supervisor se llevó el crédito. A Vanessa se le cortó la respiración. ¿Cómo? El señor Cole se asegura de saber quién es el verdadero autor de las innovaciones que admira, respondió Thomas con sencillez. Espera con interés conversar sobre oportunidades potenciales con usted mañana. Al colgar la llamada, Vanessa notó a Ashley siendo escoltada por el pasillo por el equipo de seguridad. La exrecepcionista tenía el rostro enrojecido y manchado de lágrimas, y sujetaba una pequeña caja con sus pertenencias. Sus miradas se cruzaron brevemente, los ojos de Ashley suplicantes, los de Vanessa impasibles. No había satisfacción en ver la caída de otra mujer, incluso una que había sido parte de los problemas sistémicos de Brightwell. Esto no se trataba de venganza. Era sobre consecuencias. Vanessa volvió a empacar sus cosas, más segura que nunca de haber tomado la decisión correcta. De regreso en la sala de juntas, la crisis había escalado aún más. La asistente de Richard reapareció, esta vez con una expresión tan pálida que parecía a punto de desmayarse. «Señor, tenemos un problema aún mayor. La grabación de seguridad. Se ha filtrado en Internet». La cabeza de Richard se alzó bruscamente. «¿Qué? ¿Cómo?» «No lo sabemos, pero se ha vuelto viral. Varios medios de comunicación ya lo están transmitiendo. Las redes sociales están explotando». Y la asistente vaciló. «¿Y qué?», exigió Richard. «Han identificado a Ashley Monroe por nombre. Sus redes sociales están siendo inundadas con mensajes. No pinta bien». Richard miró al director de Relaciones Públicas de la empresa, quien simplemente negó con la cabeza. «No hay forma de maquillar esto, Richard. El video habla por sí solo». Al otro lado de la ciudad, Xavier Cole permanecía tranquilo en su oficina, observando el colapso en múltiples pantallas. A diferencia del entorno caótico en Brightwell, Cole Innovations operaba con precisión incluso en crisis. Su equipo había ejecutado el plan de contingencia con impecable sincronía, cada departamento cumpliendo su papel en lo que no era un ataque vengativo, sino una reposición estratégica. «Señor», dijo su asistente desde la puerta,
Su cita de la 1 ha llegado. Xavier asintió, poniéndose de pie para recibir a Daniel Chen, CEO de Datasphere, la competencia más pequeña pero mucho más innovadora de Brightwell, que había estado en su radar desde hacía meses. Daniel, dijo Xavier, estrechando su mano con calidez. Gracias por venir con tan poca anticipación. Daniel Chen, un empresario astuto de unos 40 años, sonrió al tomar asiento. Cuando llama Xavier Cole, uno se hace tiempo, aunque admito que me sorprendió, considerando sus negociaciones con Brightwell. Esas conversaciones han sido terminadas, respondió Xavier sin rodeos. Daniel asintió sin parecer sorprendido. Vi el video. Situación desafortunada, sin duda. Pero me aclaró varias dudas que tenía sobre la cultura de Brightwell. Xavier presionó un botón y una proyección holográfica apareció entre ambos, mostrando especificaciones técnicas. Creo que el enfoque de Datasphere sobre la encriptación cuántica se alinea mejor con nuestro marco de integración neuronal. Daniel se inclinó hacia adelante, examinando la proyección con interés. Hemos desarrollado esta arquitectura durante 3 años, pero no teníamos la capacidad de procesamiento que tus algoritmos podrían ofrecer. Entonces quizás tengamos la base para una asociación mutuamente beneficiosa, sugirió Xavier. Mientras profundizaban en los detalles técnicos, el teléfono de Xavier vibró con una notificación. Las acciones de Brightwell habían caído un 32%, activando los interruptores de emergencia que suspendían temporalmente la cotización. Las fichas de dominó caían exactamente como lo había anticipado. En Brightwell, Ashley Monroe se encontraba sola en su auto, estacionada en el garaje, con las manos aferradas al volante. Aunque el motor estaba apagado, su teléfono seguía vibrando sin parar. Cientos de mensajes inundaban sus redes sociales, la mayoría con insultos y amenazas. Los pocos objetos personales que le habían permitido recoger estaban amontonados de forma patética en el asiento del copiloto. Una taza de café, algunas fotos, una pequeña planta. Todo lo demás, su laptop corporativa, su gafete de seguridad, incluso los premios que había recibido por excelencia en atención al cliente, le habían sido confiscados. 7 años en Brightwell, reducidos a escombros en cuestión de horas. Su teléfono sonó con el tono de llamada de su madre. Con dedos temblorosos respondió, «¿Mamá? Ashley, ¿qué está pasando? Tu hermana me llamó. Dice que estás por todo Internet. Algo de que fuiste racista con un hombre importante». Ashley cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas volvían. «Es complicado, mamá. Cometí un error muy grave». «Pues arréglalo», dijo su madre como si fuera algo simple. «Pide disculpas. Haz lo que tengas que hacer». «No creo que una disculpa lo arregle», susurró Ashley, abriendo los ojos para revisar las notificaciones. Los mensajes eran cada vez peores. Habían encontrado su dirección. Su perfil de LinkedIn estaba inundado de comentarios. Incluso alguien había contactado a su arrendador. Mientras permanecía ahí, paralizada por la magnitud de lo que ocurría, un nuevo correo electrónico apareció en su pantalla. El remitente, el equipo legal de Xavier Cole. Asunto, notificación de intención de presentar demanda. Con manos temblorosas, lo abrió y leyó el lenguaje formal que le informaba sobre la intención de Xavier Cole de presentar cargos personales en su contra por acoso, difamación y comportamiento discriminatorio. El teléfono se deslizó de entre sus dedos, golpeando el piso del auto con un ruido seco, mientras el peso total de su situación caía sobre ella como una avalancha. Esto no se trataba solo de perder su trabajo. Su vida entera se estaba desmoronando. A la mañana siguiente, Brightwell Enterprises estaba en caída libre. Las camionetas de noticias llenaban la calle frente a la sede de la empresa. Reporteros con micrófonos en mano transmitían en vivo con el prestigioso edificio como telón de fondo. Las acciones de la compañía se habían desplomado más de un 40% desde la reanudación del mercado, borrando miles de millones en valor de mercado de la noche a la mañana. En el interior, el ambiente era apocalíptico. Los empleados se agrupaban en pequeños círculos, murmurando con ansiedad sobre despidos y paquetes de indemnización. El piso ejecutivo se había convertido en una puerta giratoria de reuniones de emergencia, cada una trayendo noticias peores que la anterior. Richard Lawson no había salido del edificio. Su traje arrugado y las ojeras bajo los ojos eran testimonio de una noche sin dormir, intentando salvar lo insalvable. Ahora estaba sentado en su oficina, con el teléfono pegado al oído mientras suplicaba al cliente más grande de Brightwell. «James, hemos sido socios durante 12 años», dijo con la desesperación colándose en su voz.
Esta situación con Cole no afecta nuestra capacidad para cumplir con el contrato. La respuesta fue breve y devastadora. La cara de Richard se descompuso mientras escuchaba. Entiendo, dijo finalmente, con voz hueca. Sí. La cláusula de rescisión requiere 30 días de aviso. Comenzaremos la transición de inmediato. Colgó y dejó caer el teléfono sobre el escritorio, mirando fijamente la pared. Christina Wells entró sin tocar. Su apariencia habitual, impecable, mostraba ahora signos de agotamiento. ¿Era Meridian Financial? Richard asintió en silencio. ¿Qué tan mal? Están invocando la cláusula ética para rescindir el contrato anticipadamente, dijo Richard, con apenas un hilo de voz. 12 años, perdidos. Y no están solos. Ya perdimos a Arlington Systems y a Nextcore. Cristina se dejó caer en una silla. Eso es el 60% de nuestra base de clientes. 67 en realidad, corrigió Richard. Y los demás solo están esperando que sus equipos legales encuentren la forma más rápida de salir de los contratos. La realidad era clara. Brightwell estaba desangrándose. Sin clientes, sin la asociación con Cole y con sus acciones desplomándose. La empresa que Richard había tardado 20 años en construir se estaba derrumbando en tiempo real. Su teléfono vibró con un mensaje del presidente de la junta directiva. Reunión de emergencia, 1 p.m. Discutiremos opciones, incluyendo bancarrota bajo el capítulo 11. La palabra que no se había atrevido a pronunciar ahora lo miraba de frente. Richard cerró los ojos, sintiendo el peso de 300 empleados y sus vidas sobre sus hombros. Al otro lado de la ciudad, en el elegante restaurante del Hotel Emerson, Vanessa Luis estaba sentada frente a Xavier Cole, aún procesando la oportunidad que acababa de ofrecerle. Jefa de operaciones de seguridad neuronal, repitió, en Cole Innovations. Xavier asintió, dando un sorbo a su café. Tu trabajo sobre protocolos de seguridad adaptativa es exactamente lo que necesitamos para la próxima generación de nuestra plataforma. He seguido tu investigación desde aquella conferencia en Toronto. La conferencia donde mi supervisor se llevó el crédito por mi presentación, dijo Vanessa, dejando que un poco de la antigua amargura se filtrara en su voz. Sí, confirmó Xavier, aunque supe de inmediato quién era la verdadera innovadora. Mark Reynolds no tiene la profundidad técnica para haber desarrollado esos algoritmos. Vanessa lo observó cuidadosamente. ¿Por qué yo, señor? Cole, ¿es por lo que presencié ayer? Xavier dejó su taza sobre la mesa. Llámame Xavier. Y no, esto no se trata de ayer. Al menos no del todo. Hace tiempo que te observo, señora. Lewis, tu talento está desperdiciado en Brightwell, enterrado bajo capas de gestión mediocre y política corporativa. ¿Entonces no es por venganza? La expresión de Xavier se mantuvo serena. Lo que pasó ayer solo aceleró una decisión que ya estaba considerando. No actúo por venganza, señora. Lewis, actúo cuando reconozco valor donde otros no lo ven. Vanessa consideró sus palabras, dándole vueltas a la oferta en su mente. El salario que Xavier le había mencionado era el doble de lo que ganaba en Brightwell, y el puesto le daría una autonomía que nunca había tenido. Quiero aceptar, dijo finalmente. Pero necesito dejar algo claro. No quiero ser utilizada como símbolo. La mujer negra contratada después de un escándalo por racismo. La sonrisa de Xavier reflejaba un respeto genuino. Yo no contrato por cuotas, señora Lewis. Contrato a las mejores personas para el puesto. Su identidad es parte de quién es usted, pero su brillantez es la razón por la que está sentada en esta mesa. Él extendió la mano, y Vanessa la tomó, sintiendo que, después de años de nadar contra la corriente, finalmente pisaba tierra firme. Mientras tanto, Ashley Monroe estaba sentada en su apartamento, con las persianas bajadas para bloquear a los reporteros que, de algún modo, habían conseguido su dirección. Su teléfono estaba apagado tras una avalancha interminable de mensajes, algunos amenazantes, otros burlones, sugiriendo que tal vez debería intentar postularse en la oficina de asistencia social que ella misma había mencionado. En la pantalla de su laptop se leía su último correo de rechazo. Había postulado desesperadamente a 2 empleos durante la noche, esperando que su experiencia superara el creciente escándalo. Pero cada respuesta era la misma. Lamentamos informarle que hemos decidido seguir con otros candidatos. El timbre del edificio sonó, haciéndola saltar. Se acercó al intercomunicador con cautela. ¿Quién es? Entrega para Ashley Monroe. Confundida, lo dejó entrar. Minutos después, un golpe en la puerta reveló a un mensajero con un sobre grueso que requería firma. En cuanto firmó, el hombre le entregó el paquete con una mirada comprensiva. Suerte, señora.
La voy a necesitar. Dentro del sobre había documentos legales. Una notificación formal de que Xavier Cole estaba procediendo con una demanda personal en su contra por comportamiento discriminatorio, difamación y por crear un ambiente hostil. El monto reclamado, $2 millones. Ashley se dejó caer en el sofá, aferrada a los papeles con las manos temblorosas. ¿2 millones? No tenía 2 millones. Apenas tenía 2,000 en ahorros. Su carrera estaba arruinada, su reputación destruida. Y ahora esto, una ruina financiera que no podía ni comprender. Su teléfono sonó desde la cocina donde lo había dejado. Contra su mejor juicio, revisó el identificador de llamadas. Era Mark Reynolds. «Hola», respondió con cautela. «Ashley, soy Mark». Su voz sonaba tensa, casi irreconocible. «¿Ya te notificaron? ¿La demanda?» «Sí, justo ahora». Soltó una risa amarga. «Bienvenida al club. La mía llegó hace una hora. 5 millones en mi caso». «¿5?» Ashley ni siquiera pudo terminar la frase. «¿Qué vamos a hacer?» ¿Hacer? No hay nada que hacer. El equipo legal de Cole no presenta demandas que no pueda ganar. La empresa intenta distanciarse de nosotros. Dicen que actuamos fuera del protocolo corporativo. Pero tú eres ejecutivo. No puedes... Era ejecutivo, corrigió Mark con amargura. En pasado, el consejo me despidió esta mañana. Sin indemnización, sin referencias. Y están considerando recuperar mis bonos de los últimos 2 años. El corazón de Ashley se hundió aún más. Si eso le habían hecho a Mark Reynolds, con sus conexiones y 20 años de experiencia, ¿qué esperanza le quedaba a ella? «Mira», continuó Mark, bajando la voz, «te llamo porque escuché algo. Cole no solo nos está demandando personalmente, está destruyendo a Brightwell pieza por pieza. Esta mañana compró una participación mayoritaria en Meridian Financial. ¿El cliente que acaba de dejar a Brightwell? Exacto. Y está usando su influencia para asegurarse de que ninguna otra institución financiera trabaje con nosotros. Está atacando a la empresa desde todos los frentes: legal, financiero, relaciones públicas. Para el final de la semana, Brightwell no existirá. La magnitud de la respuesta de Xavier era abrumadora. Ashley había esperado enojo, tal vez una demanda contra la empresa. Pero esto era el desmantelamiento sistemático de un imperio corporativo. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué llegar tan lejos?» La risa de Mark fue hueca. «Porque puede». Eso es lo que no entiendes, Ashley. No insultamos a un tipo negro cualquiera. Insultamos a uno de los hombres más poderosos de la industria tecnológica. Un hombre que podría comprar y vender Brightwell 10 veces. Y lo hicimos frente a las cámaras, diciendo comentarios explícitamente racistas. Después de colgar, Ashley abrió su laptop y, contra su mejor juicio, revisó las noticias. Los titulares confirmaban todo lo que Mark había dicho. Cole Innovations anuncia alianza con Datasphere. Las acciones de Brightwell se desploman. El multimillonario tecnológico Xavier Cole adquiere participación mayoritaria en Meridian Financial. Brightwell Enterprises enfrenta éxodo de clientes tras incidente racista. Y lo más devastador, la ex recepcionista de Brightwell, Ashley Monroe, enfrenta demanda personal de Xavier Cole. Su rostro, una imagen congelada del video de seguridad donde se le veía sonriendo con desdén mientras hacía su comentario sobre la oficina de asistencia social, estaba en todos lados. Se había convertido en el rostro del racismo corporativo de la noche a la mañana. Su nombre vinculado para siempre a ese incidente. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su arrendador. «Tenemos que hablar sobre tu contrato de alquiler, dadas las circunstancias recientes. Por favor, llama lo antes posible». Ni siquiera su apartamento era ya un lugar seguro. En Brightwell, la reunión de emergencia del consejo había llegado a su lúgubre conclusión. Richard Lawson estaba de pie frente a la ventana de su oficina. Pronto su exoficina, mirando el horizonte de la ciudad. A lo lejos se alzaba la brillante torre que albergaba Cole Innovations. La decisión del consejo había sido unánime: presentar solicitud de bancarrota bajo el capítulo 11 y comenzar una liquidación ordenada de activos. Era la única opción que quedaba. Con los clientes importantes rescindiendo contratos, los inversionistas huyendo y sin una alianza que salvara su brecha tecnológica, Brightwell estaba acabado. Sonó su teléfono. Era la presidenta del Consejo de Administración dando seguimiento a su reunión. «Elizabeth», respondió Richard, con la voz vacía de emoción. «Richard, acabo de recibir otra actualización. Pensé que debías escucharlo directamente de mí».
dijo Elizabeth, con su habitual tono firme, suavizado por algo que parecía lástima. Cole Innovations acaba de anunciar la adquisición de Datasphere, con integración inmediata de su plataforma de cifrado cuántico. Richard cerró los ojos. El clavo final en el ataúd. El acuerdo que debió ser de Brightwell ahora fortalecía a su competencia. Entiendo que hay más, continuó Elizabeth con reticencia. La SEC ha abierto una investigación preliminar sobre las comunicaciones de Mark con Nexus Tech. Están considerando posibles cargos por espionaje corporativo. Investigación federal. Las palabras no se dijeron, pero flotaban en el aire como un trueno sordo. Esto ya no se trataba solo del colapso de Brightwell. Se trataba de posibles cargos criminales. Gracias por avisarme, dijo Richard mecánicamente al terminar la llamada. Se volvió hacia su escritorio, donde una foto enmarcada lo mostraba celebrando la salida a bolsa de Brightwell 5 años atrás, con una copa de champán en la mano y el futuro aparentemente ilimitado. Ahora todo se había ido, destruido en una sola mañana por una cascada de decisiones terribles. En el vestíbulo abajo, los empleados salían en grupos, cargando cajas con objetos personales. Guardias de seguridad vigilaban, una precaución ante el precario estado financiero de la empresa. El logo de Brightwell, alguna vez símbolo orgulloso de innovación, ahora parecía un vestigio de una empresa ya condenada a la historia. El teléfono de Richard emitió una alerta de noticias. Miró la pantalla. Era una simple publicación en redes sociales de Xavier Cole, que ya había acumulado miles de compartidos. El respeto se gana. El fracaso también. Sin mencionar a Brightwell. Sin regodeo. Solo una declaración de principios que lo decía todo, sin decir nada. Afuera de la oficina de Xavier Cole, el CEO de Cole Innovations revisaba los documentos finales para la adquisición de Datasphere. Cada firma era un paso más en su respuesta cuidadosamente orquestada. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de redibujar el panorama de la industria, eliminando a las empresas que operaban sin integridad. Señor, dijo su asistente desde la puerta, Vanessa Lewis ha aceptado el puesto. Comenzará el próximo lunes. Xavier asintió, satisfecho. Bien. ¿Y el edificio de Brightwell? Nuestra división inmobiliaria ha presentado una oferta preliminar. Dado su estado financiero, esperamos que la acepten pronto. Otra pieza encajando en su lugar, donde antes se alzaba Brightwell. Algo nuevo surgiría. Algo construido sobre principios diferentes. Xavier volvió a mirar por la ventana, contemplando la ciudad que lo había formado. La confrontación en el vestíbulo de Brightwell no había sido solo sobre los prejuicios de una recepcionista o la ceguera deliberada de un ejecutivo. Se trataba de una cultura corporativa entera que permitía ese tipo de comportamientos. Una cultura que ahora enfrentaba su desenlace natural. Y en su lugar Xavier construiría algo mejor. Habían pasado 3 semanas desde el incidente en Brightwell Enterprises, pero las réplicas aún sacudían la industria tecnológica. Lo que comenzó como un encuentro humillante en un vestíbulo corporativo, terminó desencadenando el desmantelamiento completo de una empresa que alguna vez fue formidable. En la sede semivacía de Brightwell, el equipo ejecutivo restante se reunía en lo que se había convertido en un ritual diario de control de daños. La amplia sala de juntas, antes símbolo de éxito corporativo, ahora parecía un búnker de guerra para el bando perdedor. Nuestro equipo legal ha revisado nuevamente los contratos, dijo James Wilson, el cada vez más desmejorado jefe legal de Brightwell. No hay salida. Todos los clientes principales han invocado la cláusula ética para terminar anticipadamente. Richard Lawson apenas reaccionó ante la noticia. Las últimas 3 semanas lo habían desgastado, cada día trayendo nuevos desastres hasta que alcanzó un estado de resignación insensible. ¿Y los contratos gubernamentales? Esos tienen requisitos de terminación distintos. James negó con la cabeza. También han sido cancelados. Alguien del Departamento de Defensa recibió una denuncia anónima sobre las comunicaciones de Mark Reynolds con Nexus Tech. ¿Están citando preocupaciones de seguridad? ¿Una denuncia anónima?, repitió Richard con una risa amarga. Nada de esto ha sido anónimo. Cada movimiento lleva la huella de Xavier Cole. Christina Wells, la última ejecutiva de nivel C que aún quedaba en Brightwell, además de Richard, deslizó una tablet por la mesa. Las últimas proyecciones financieras. Nos quedan unas 2 semanas de capital operativo, y eso solo si procedemos con la siguiente ronda de despidos hoy mismo. Richard repasó los números, aunque no decían nada que no supiera ya. Brightwell estaba acabado. El proceso de bancarrota avanzaba, pero no quedaría nada que reorganizar. Solo activos por liquidar y deudas que saldar. ¿Legal ha hecho algún avance con el equipo de Cole?
¿Alguna conversación sobre un acuerdo? Preguntó, sin mucha esperanza. James negó con la cabeza. Ni siquiera atienden nuestras llamadas. Su postura es que no hay nada que discutir. La asociación nunca se finalizó, así que no hay incumplimiento de contrato. Todo lo demás, hizo un gesto vago con la mano. Todo lo demás es solo negocio. Solo negocio. La frase quedó flotando en el aire, su significado claro. Xavier Cole no había necesitado declarar una venganza ni lanzar amenazas. Simplemente permitió que las fuerzas del mercado hicieran el trabajo por él, acelerando estratégicamente la caída de Brightwell mediante maniobras completamente legales. Los empleados que quedan están haciendo preguntas, dijo Cristina, rompiendo el silencio denso. Saben que vienen más despidos. La moral está por el suelo. Diles la verdad, respondió Richard para sorpresa de ambos ejecutivos. Se lo merecen, al menos eso. Diles que actualicen sus currículums y empiecen a buscar. Brightwell no existirá a fin de mes. Cuando la reunión concluyó, Richard se quedó atrás, mirando el logo de Brightwell en la pared. 20 años de su vida, evaporados en menos de un mes. Su teléfono vibró con un mensaje de su esposa. Los de la mudanza confirmaron para el sábado. La casa de Colorado está lista. Al menos tenía a dónde ir. La casa de vacaciones que había comprado en tiempos más felices se convertiría en su residencia permanente. Muchos empleados de Brightwell no tendrían esa suerte. Al otro lado de la ciudad, en el campus de Cole Innovations, el ambiente no podía ser más diferente. El moderno y elegante edificio vibraba con energía productiva, mientras los empleados se movían con propósito por espacios abiertos diseñados para fomentar la colaboración y la innovación. En una sala de conferencias acristalada, Xavier Cole presidía la reunión final de integración entre los equipos de Cole Innovations y Datasphere. La fusión había avanzado a una velocidad sin precedentes, y las tecnologías de ambas compañías ya mostraban resultados prometedores en las primeras pruebas de integración. Sus protocolos de seguridad neuronal se integran perfectamente con nuestro marco de encriptación cuántica, decía Daniel Chen, ex-CEO de Datasphere y ahora director de innovación en Cole Innovations. El sistema combinado está alcanzando un 98% de efectividad, incluso ante pruebas de penetración de alto nivel. Xavier asintió, complacido pero no sorprendido. La compatibilidad de ambas tecnologías había sido clave en su decisión de girar hacia Datasphere, una decisión que ya venía considerando incluso antes del incidente en el vestíbulo. El mérito es en gran parte del equipo de Vanessa, respondió Xavier, asintiendo hacia Vanessa Lewis, quien se sentaba con seguridad en la mesa. Sus mejoras a los algoritmos de respuesta adaptativa eliminaron los falsos positivos que veíamos en las pruebas iniciales. Vanessa aceptó el reconocimiento con una sonrisa profesional. Su transición a Cole Innovations había sido notablemente fluida. Sus talentos, reconocidos y recompensados de inmediato. Donde Brightwell había sepultado sus innovaciones bajo capas de burocracia y política corporativa, Xavier le había dado acceso directo a recursos y poder de decisión. Cuando la reunión terminó, Xavier le pidió a Vanessa que se quedara un momento. Una vez a solas, le entregó una tablet con unos planos arquitectónicos. The Cole Center for Innovation, leyó Vanessa examinando los diseños en detalle. ¿Este es el edificio de Brightwell? Lo será, confirmó Xavier. Ayer aceptaron nuestra oferta de adquisición. Una vez concluidos los procedimientos de bancarrota, tomaremos posesión y comenzaremos las renovaciones. Vanessa volvió a mirar los planos, esta vez con una expresión distinta. Una mezcla de asombro, respeto y algo parecido a justicia. Lo que había sido símbolo de exclusión y estancamiento, se convertiría ahora en un epicentro de innovación y oportunidad. Vanessa examinó los planos con más detenimiento. Esto no parece espacio de oficinas. No lo será. Al menos no del todo. Los pisos inferiores albergarán un centro de educación tecnológica enfocado en comunidades desatendidas. Los niveles superiores serán espacios de incubación para emprendedores pertenecientes a minorías que desarrollen innovaciones en ciberseguridad e inteligencia artificial. ¿Estás convirtiendo Brightwell en un centro de innovación para fundadores negros en tecnología? Preguntó Vanessa con una comprensión creciente, reflejándose en sus ojos. La expresión de Xavier se mantuvo serena, pero su voz tenía una intensidad tranquila. Lo que ocurrió en Brightwell nunca fue solo sobre una recepcionista o un ejecutivo. Fue sobre una cultura que permite ese tipo de comportamiento en toda la industria tecnológica. El Centro Cole será parte del cambio de esa cultura. Se levantó y se acercó a la ventana.
que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Quiero que supervises los programas educativos del centro. Tu experiencia técnica, combinada con tu pasión por la mentoría, te convierte en la candidata ideal. Vanessa se quedó momentáneamente sin palabras. La oportunidad superaba todo lo que alguna vez había imaginado. No solo era un avance profesional, sino una oportunidad para crear caminos para otros como ella. Sería un honor, dijo por fin, con la emoción sincera tiñendo su voz. Xavier asintió satisfecho. Bien, empezamos la planificación la próxima semana. En un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, Ashley Monroe estaba sentada entre cajas de mudanza. Su espacio antes impecable ahora era un reflejo caótico de su vida en ruinas. Su teléfono, con un nuevo número, después de que el acoso se volviera insoportable, sonó con el tono asignado a su madre. Sí, mamá, respondió con cansancio. Ashley, ¿viste las noticias? Dicen que Brightwell se declaró oficialmente en bancarrota. ¿Qué significa eso para tu demanda? Ashley cerró los ojos, luchando contra la ya familiar ola de desesperación. No cambia nada. La demanda de Xavier Cole contra mí es personal, no contra la empresa. La demanda se había convertido en su pesadilla diaria. Sus ahorros se habían esfumado en honorarios legales. Sus tarjetas de crédito estaban al límite y ahora su contrato de arrendamiento terminaba sin posibilidad de encontrar un nuevo lugar. No con su nombre y rostro aún circulando por internet como la recepcionista racista. ¿Y qué dice tu abogado?, insistió su madre. Que debería llegar a un acuerdo, respondió Ashley, apagada. Que pelear esto costará más de lo que jamás podré pagar, y que de todos modos voy a perder. La realidad era imposible de ignorar. Sus antiguos compañeros no le hablaban. Las solicitudes de empleo quedaban sin respuesta. Incluso las aplicaciones de citas habían suspendido su cuenta después de que los usuarios denunciaran su perfil. El peso completo de la condena pública había transformado su vida en una pesadilla irreconocible. Tengo que irme, mamá. El camión de mudanza llega pronto. Tras colgar, Ashley revisó su correo una última vez. Un hábito autodestructivo que no podía romper. Entre correos de odio y spam había un mensaje de una dirección desconocida, con el asunto oportunidad de empleo. Desesperada por una pizca de esperanza, lo abrió. El mensaje era breve. Señora Monroe, ha surgido una vacante en el centro de atención al cliente de Green Valley. Dada su experiencia en relaciones con clientes, podría ser adecuada para el puesto. Salario inicial, 14.50 hora, turno nocturno únicamente. Se requiere verificación de antecedentes. Si está interesada, responda con su disponibilidad para una entrevista. Ashley se quedó mirando el mensaje, dividida entre el alivio y la humillación. De un puesto de recepción en una prestigiosa empresa tecnológica a un trabajo nocturno en un centro de llamadas, apenas por encima del salario mínimo. La caída no podía ser más abrupta. Con dedos temblorosos, escribió su respuesta, aceptando la entrevista. Al otro lado de la ciudad, Mark Reynolds enfrentaba su propia versión del purgatorio profesional. El otrora poderoso ejecutivo estaba sentado en un edificio gubernamental estéril, esperando ser llamado para otra declaración en la creciente investigación de la SEC sobre sus comunicaciones con Nexus Tech. Su teléfono vibró con un mensaje de su abogado. No digas nada sin mí presente. Ha surgido nueva evidencia. El estómago de Mark se contrajo. Nueva evidencia solo podía significar una cosa. Habían descubierto más de sus comunicaciones. Y él había sido tan cuidadoso, usando dispositivos personales, canales encriptados, pero de alguna manera el equipo de Xavier Cole lo había encontrado todo. Un agente federal, con rostro imperturbable, apareció en la puerta. Señor Reynolds, estamos listos para usted. 6 horas después, Mark salió del edificio demacrado y derrotado. La nueva evidencia había sido devastadora. Correos electrónicos que demostraban que había compartido tecnología propietaria de Brightwell con Nexus Tech a cambio de promesas de un puesto lucrativo, en caso de que el trato con Cole se cayera. Su abogado lo esperaba junto al coche, con expresión sombría. Van a presentar cargos, Mark. Fraude bursátil, espionaje corporativo, fraude electrónico. Tenemos que hablar de las opciones para un acuerdo. Mark apenas registró las palabras. Su mente estaba fijada en Xavier Cole, el hombre que no había dicho nada durante su breve encuentro en el vestíbulo de Brightwell, pero que, de algún modo, había orquestado la destrucción total de todo lo que él había construido. ¿Cómo lo hizo?, susurró Mark. ¿Cómo encontró todo tan rápido? Su abogado negó con la cabeza. El equipo de ciberseguridad de Cole es el mejor del mundo, Mark.
Encontrar tus correos cifrados probablemente fue un juego de niños para ellos. Esa noche, sentado solo en su casa vacía, su esposa lo había dejado cuando estalló el escándalo. El teléfono de Mark vibró con una alerta de noticias. Cole Innovations adquiere el edificio de Brightwell. Anuncia centro tecnológico para emprendedores de minorías. La foto que acompañaba mostraba a Xavier Cole de pie, con confianza frente a lo que antes había sido la sede de Brightwell, con el logotipo de la empresa ya retirado de la fachada. A su lado, Vanessa Lewis, identificada como la nueva directora de iniciativas educativas del Centro Cole para la Innovación. Mark arrojó su teléfono contra la pared, donde se hizo pedazos. Una metáfora perfecta de su vida y su carrera. Un año después, el edificio reluciente que una vez albergó a Brightwell Enterprises era irreconocible. La fría fachada corporativa había sido transformada con detalles en madera cálida y amplios ventanales. El vestíbulo, donde alguna vez se sentó Ashley Munro, resguardando el acceso al poder corporativo, era ahora un espacio acogedor, lleno de pantallas interactivas y áreas de descanso. Jóvenes estudiantes de diversos orígenes se reunían alrededor de estaciones de trabajo, absorbidos en ejercicios de programación y proyectos colaborativos. Los guardias de seguridad que habían maltratado a Xavier habían sido reemplazados por mentores comunitarios, que guiaban a los visitantes con calidez genuina. El Cole Center for Innovation se había convertido exactamente en lo que Xavier había soñado. Una vía de acceso al mundo tecnológico para talentos históricamente marginados, respaldados con recursos que antes solo estaban al alcance de unos pocos privilegiados. Esa mañana en particular, Xavier caminaba por el bullicioso espacio acompañado por Vanessa Lewis, cuya dirección había sido clave para el éxito del centro. La primera generación de especialistas en ciberseguridad se gradúa la próxima semana, reportó Vanessa mientras recorrían las instalaciones. Los 25 estudiantes tienen ofertas de trabajo, 8 de ellos con Cole Innovations. Xavier asintió, observando a una joven afrodescendiente liderar con confianza una revisión de código entre pares. Y las compañías incubadoras, Tech Dreams y Neural Shield, han asegurado su segunda ronda de financiamiento. SafeSpace acaba de firmar con su primer gran cliente. Vanessa no pudo ocultar el orgullo en su voz. Están redefiniendo lo que es posible en el ámbito de la ciberseguridad, especialmente con tu mentoría. Mientras subían a los pisos superiores que albergaban las startups incubadas, Xavier se detuvo a observar la transformación. Las oficinas ejecutivas que alguna vez pertenecieron a Mark Reynolds ahora vibraban con la energía de fundadores construyendo nuevas tecnologías y nuevos futuros. Recibí otro correo de Richard Lawson ayer, mencionó Xavier mientras continuaban la visita. Sigue buscando trabajo como consultor. Vanessa alzó una ceja. ¿Y qué le dijiste? Lo mismo que le he dicho cada mes durante el último año. Su experiencia no se alinea con nuestras iniciativas actuales. La respuesta sutil pero firme era puro Xavier, sin rechazo explícito, sin arrogancia. Solo una decisión de negocios aplicada con coherencia. Richard Lawson lo había perdido todo con la caída de Brightwell. Con su reputación hecha trizas, se había retirado a Colorado, contactando ocasionalmente a antiguos colegas en busca de consultorías que rara vez se concretaban. ¿Y Ashley Monroe? Preguntó Vanessa, curiosa a pesar de sí misma. Sigue en el centro de llamadas de Green Valley, respondió Xavier. La demanda se había resuelto hacía 6 meses. Una disculpa pública y trabajo comunitario en lugar de sanciones económicas. El acuerdo había sido cuidadosamente calibrado para no destruir por completo a Ashley, pero sí asegurar consecuencias proporcionales a sus acciones. La exrecepcionista ahora trabajaba turnos nocturnos atendiendo llamadas de servicio al cliente, enfrentando con frecuencia el mismo trato despectivo que ella había dispensado tan casualmente en el pasado. ¿Sabías que solicitó ingreso a nuestro programa de apoyo administrativo el mes pasado?, mencionó Vanessa. Xavier no mostró sorpresa. Sí, su solicitud fue considerada como cualquier otra y nuevamente rechazada. No había rencor en su voz, solo la lógica natural de las consecuencias de las acciones y decisiones, desplegándose con el tiempo. Al llegar al espacio comunitario del centro, encontraron a un grupo de adolescentes enfrascadas en una animada discusión sobre arquitectura de redes neuronales. Al ver a Xavier, se quedaron en silencio por un momento, hasta que una joven valiente se acercó. «Señor Cole, ¿puedo preguntarle algo?», dijo, su voz ganando confianza a medida que hablaba. «Todos dicen que usted construyó Cole Innovations desde cero, pero ¿cuál fue la parte más difícil? ¿Cuál fue el mayor obstáculo?».
Xavier reflexionó sobre la pregunta. Las estudiantes esperaban, con cuadernos y tabletas listas para registrar cualquier sabiduría que él compartiera. El mayor obstáculo, dijo finalmente, no fue tecnológico ni financiero. Fue la subestimación persistente. Enfrenté a personas que no podían ver más allá de sus propios prejuicios para reconocer la capacidad. Miró alrededor del salón, estableciendo contacto visual con cada estudiante. Pero la subestimación puede convertirse en tu mayor ventaja. Cuando la gente no te ve venir, no se prepara para tu llegada. Recuerden eso. Las estudiantes asintieron, absorbiendo sus palabras con expresiones serias. Para ellas, Xavier Cole representaba algo más que riqueza o brillantez técnica. Era símbolo de posibilidad, de éxito en una industria que históricamente había excluido a personas que se parecían a ellas. Esa misma tarde, Xavier se encontraba en la terraza del Centro Cole, contemplando el perfil urbano de la ciudad. Había pasado un año desde la confrontación en el vestíbulo de Brightwell, y el panorama, tanto literal como figurativo, había cambiado drásticamente. Brightwell Enterprises ya no existía. Sus activos se habían vendido, sus tecnologías absorbidas por competidores, su nombre desvaneciéndose rápidamente de la memoria de la industria. Los ejecutivos que habían permitido su cultura tóxica se habían dispersado. Algunos encontraron puestos en empresas menores, otros abandonaron por completo el sector tecnológico. Mark Reynolds había enfrentado el destino más severo. Tras declararse culpable para reducir los cargos de fraude electrónico y apropiación indebida de secretos comerciales, cumplió 6 meses en un centro de mínima seguridad. Al salir, se encontró inempleable, su reputación permanentemente manchada. Lo último que Xavier había oído era que Reynolds se había mudado a Arizona, intentando reinventarse en el sector inmobiliario, con poco éxito. Vanessa se unió a Xavier en la terraza, entregándole una tablet que mostraba los últimos indicadores de desempeño de los programas del centro. La junta quedó impresionada con los resultados trimestrales, dijo ella. Han aprobado la expansión a Atlanta y Chicago. Xavier asintió, complacido pero no sorprendido. El call center había demostrado ser tan exitoso que replicarlo en otros polos tecnológicos se había convertido en el siguiente paso lógico. Lo que había comenzado como una respuesta a una afrenta personal había evolucionado en algo mucho más grande. Un enfoque sistémico para cambiar la composición y la cultura de toda la industria tecnológica. He estado pensando en lo que viene después, dijo Xavier devolviéndole la tablet a Vanessa. Más allá de la expansión, ¿qué tenías en mente? Política federal, respondió Xavier. Los problemas de diversidad en el sector tecnológico no se resolverán solo con iniciativas privadas. Necesitamos marcos regulatorios que generen responsabilidad. Los ojos de Vanessa se abrieron ligeramente. Eso es un campo de batalla mucho más grande, con una oposición más sistémica, más arraigada. La expresión de Xavier permaneció serena, pero en sus ojos brillaba la misma determinación calculada que había guiado la caída de Brightwell. He sido invitado a hablar en el Foro Nacional de Políticas Tecnológicas el próximo mes. Estará presente el secretario de Comercio. El entendimiento se dibujó en el rostro de Vanessa. Xavier no solo estaba construyendo centros o financiando programas, estaba posicionándose para influir en políticas que afectarían a toda la industria. El centro necesitará un liderazgo sólido si voy a pasar más tiempo en Washington, continuó Xavier, girándose hacia ella. Me gustaría que asumas el rol de directora ejecutiva, supervisando todas las sedes. Por segunda vez desde que se conocieron, Vanessa se encontró sin palabras. La promoción la colocaría entre las mujeres negras más influyentes del sector tecnológico, con los recursos y la autoridad necesarios para impulsar un cambio real. Sería un honor, dijo finalmente, repitiendo las mismas palabras que había dicho un año antes, esta vez con una convicción aún más profunda. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la ciudad con una luz dorada, el teléfono de Xavier sonó con una notificación. Era su jefa de gabinete, confirmando su asistencia a la próxima gala tecnológica, donde recibiría el premio al impacto en la innovación, el mayor honor de la industria por contribuciones tanto tecnológicas como sociales. La ironía no se le escapó. Un año atrás había sido escoltado fuera del vestíbulo de una empresa de tecnología, rechazado y menospreciado únicamente por su apariencia. Ahora ese mismo sector lo celebraba y su influencia se extendía mucho más allá de los logros tecnológicos de su empresa. Otro mensaje, esta vez de Vanessa, quien se había alejado para tomar una llamada.
El Centro Cole está oficialmente abierto en Atlanta. Tu legado apenas comienza. Xavier esbozó una pequeña sonrisa mientras contemplaba la ciudad. El enfrentamiento en Bridewell nunca había sido sobre venganza. Había sido sobre consecuencias. Sobre establecer que el respeto no era opcional, ni en los negocios ni en la vida. Lo que emergió de aquel momento no fue solo la caída de una empresa, sino el nacimiento de algo mucho más importante. Un nuevo camino para el talento que durante demasiado tiempo había sido ignorado. Al girarse para dejar la terraza, Xavier miró por última vez el edificio que alguna vez representó todo lo que estaba mal en la cultura del sector tecnológico. Ahora transformado en el Cole Center for Innovation, se alzaba como un recordatorio físico de que el poder, cuando se ejerce con propósito y precisión, puede generar un cambio duradero. Él había ganado no solo al desmontar lo que estaba roto, sino al construir algo mejor en su lugar. ¿Qué harías si tu éxito significara la caída de otro? ¿Hasta dónde llegarías para transformar una humillación en un cambio perdurable? Si el viaje de Xavier Cole, de ser subestimado a revolucionario, te inspiró, dale like y suscríbete para más historias de poder, consecuencias y transformación. Nuevas historias todos los días, donde los subestimados siempre tienen la última palabra.